de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Amén. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Aleluya. Ok. Si ya lo tenemos, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quiero que todos leamos la palabra. La vamos a leer 2 veces, o quizás hasta 3, para que entendamos bien. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una vez más, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oiga, qué serio problema había ahí. Siéntese, por favor. Qué serio problema había en la iglesia de Corinto. Había un problema grave en esa congregación. Y era una congregación que profetizaban. Era una congregación donde la mayoría hablaba lenguas. Era una congregación donde aparentemente todos eran espirituales. Escuche, donde en apariencia todos eran espirituales porque todos tenían una diversidad de dones, hablaban en lenguas, profetizaban, sanaban enfermos, había milagros. Bueno, había una manifestación tremenda del Espíritu Santo. Y en apariencia pareciera, hermanos, que esa iglesia era muy espiritual. Pero cuando el apóstol Pablo llega ante ellos, se da cuenta de la condición, se informa, le avisan al apóstol Pablo y manda una carta, que es esta la que leímos, y se la manda a esa iglesia. Y aquí en Primera de Corintios 3:1 el apóstol Pablo les escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Voy a titular el mensaje de esta tarde: creyentes carnales. Repita conmigo: creyentes carnales. Ese era el problema de la iglesia en Corinto. Ese era el problema que había en los cristianos de aquella iglesia, que en apariencia eran muy espirituales, pero en realidad eran muy carnales. Oiga, qué frase, ¿verdad? En apariencia eran muy espirituales, pero en realidad eran muy carnales. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, en este texto revela 2 clases de creyente. 2 clases de creyentes están revelados en ese texto. Por un lado, creyentes espirituales, porque sí los hay, sí hay creyentes espirituales, pero también hay creyentes carnales. Así que el apóstol Pablo ahí habla de 2 clases de creyentes: creyentes espirituales y creyentes carnales. Y en todas las iglesias, incluyendo esta, todas las iglesias, sean grandes o pequeñas, siempre hay estas 2 clases de creyentes: los que son espirituales, pero también los que son carnales. Y en la iglesia de Corinto había este problema muy serio, porque la mayoría de los creyentes eran creyentes carnales. ¡Qué tremendo! Y usted debe de saber como creyente que los creyentes carnales son un problema grande y serio para la vida y la salud espiritual de la iglesia. Donde en una iglesia hay mucha carnalidad en los creyentes, ese problema afecta la vida y la salud espiritual de toda la congregación. Porque cuando la mayoría de los creyentes, escuche, cuando la mayoría de los creyentes que forman una iglesia son carnales, esa iglesia siempre estará llena de problemas.
¿Se escuchó? Cuando la mayoría de los creyentes son carnales, esa iglesia siempre estará llena de problemas, porque los creyentes carnales son los más problemáticos en una congregación. Pero yo sé que aquí no hay. ¿Verdad que no hay creyentes carnales? No, en realidad sí los hay, hermano. Sí los hay en todas las congregaciones. Aquí yo sé que hay creyentes espirituales, pero también hay creyentes carnales. Lo hay. Sería un mentiroso si yo les dijera aquí en esta iglesia no hay creyentes carnales, porque sí los hay. Aún en la iglesia de allá de Juárez, donde yo estoy pastoreando, hay creyentes espirituales, pero también hay creyentes carnales, y ellos lo van a escuchar en este video. Sí, en Roca de Salvación de Ciudad Juárez hay creyentes espirituales, pero también hay creyentes carnales. Esa es la realidad. Y en todas las congregaciones de la tierra, no importa la denominación, no quiero decir nombre para no meterme en problemas, no importa la doctrina, no importa el tamaño del templo, no importa si es una ciudad, una iglesia de ciudad o una iglesia de pueblo, en todas las congregaciones hay creyentes espirituales y carnales. Sí, estimado pastor que me va a escuchar en este video también. Aún en su iglesia, amado pastor, hay creyentes espirituales y carnales. Así como en esta iglesia de Tijosuco, donde estoy predicando en esta tarde. Creyentes carnales y creyentes espirituales. El apóstol Pablo, en este capítulo de Corintios, capítulo 3, reprendió a los creyentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos creyentes que estaban en la iglesia de Corintios eran carnales. Ahora escuche por favor esto. Escuche para que usted entienda el problema en el que muchas veces se mete uno como pastor. Fíjese, qué problema, ¿eh? Y yo se lo digo como pastor de casi 19 años estar pastoreando. Ese es el tiempo de experiencia que yo tengo de pastorear. 19 años. Y con 19 años de experiencia de estar pastoreando, le puedo decir con toda seguridad, y los pastores que me escuchan me darán la razón, y el pastor Víctor que me está escuchando me va a dar la razón. Para un creyente, para un pastor, es muy complicado tratar con un creyente carnal. Wow, qué problema, qué complicación tratar con un creyente carnal. ¿Por qué? Porque en el creyente carnal no hay obediencia, no hay humildad y resiste al consejo de la palabra. Fíjese, qué tremendo. Es muy complicado tratar con un creyente carnal porque no se le puede hablar como creyente espiritual. Fíjese, y lo dijo Pablo, lea otra vez el texto. Es muy complicado para un pastor tratar con un creyente carnal, porque ese creyente carnal no se le puede hablar como un creyente espiritual. ¿Y en qué lío se mete uno? ¿En qué líos, hermanos? Porque cuando el creyente carnal se rebela, hace alguna fechoría en la iglesia, comete alguna infracción por ser carnal, y se le tiene que disciplinar, se le tiene que exhortar, se le tiene que llamar la atención, uno como pastor le piensa, y ahora ¿cómo le digo? Para que no se sienta mal, para que no se lastime, para que no haga su berrinche, para que no me amenace de que se va de la iglesia. ¿Cómo trato con él? ¿Cómo le digo? ¿Cómo corrijo su error? ¿Cómo le hago ver su equivocación? Porque es un creyente carnal. El creyente espiritual es humilde. El creyente espiritual se sujeta. El creyente espiritual reconoce su error. Y mañana voy a hablar mucho quizá acerca del creyente espiritual. Hoy voy a hablar acerca del creyente carnal.
Porque es una realidad, hermanos. Aunque usted no quiera reconocerlo o aceptarlo, en todas las congregaciones hay creyentes carnales y son los más complicados para tratar con ellos. Por eso Pablo, en su experiencia pastoral, le dice a los creyentes de Corintio: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Qué significa esto? No puedo tratarlos como espirituales. Yo no puedo. Y mire, era el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo no podía hablarle a los creyentes carnales como espirituales, ¿qué será de nosotros los pastores? Si el apóstol Pablo era un hombre, hermano, tremendo en sabiduría, en la ciencia del Espíritu, en la revelación de la palabra, fue el segundo predicador más grande de la historia después de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, el segundo predicador más grande que ha existido en el tiempo de la iglesia. Y con todas las credenciales que tenía como pastor, como apóstol, con toda la experiencia y la revelación, aún al apóstol Pablo se le complicaba hablar con los creyentes carnales, porque no podía hablarles, hacerles ver, hacerles entender. No podía hablarles como espirituales, sino como, mire, ahí clarito lo dice. Pablo dice: yo con ustedes no puedo hablar como espirituales, porque ustedes son carnales. Son como niños en Cristo. ¡Qué problema! Entonces, estas palabras de la Biblia, claramente, insisto, revela creyentes espirituales. ¿Y cuáles otros creyentes? Carnales. A ver, digan los dos clases de creyentes: espirituales. Ahora, mátese solo. ¿Qué clase de creyente es usted? Usted aplíquese la palabra solito. Lo acaba de confesar, que hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Lo acaba de confesar con su boca. Eso significa entonces que aquí, entre ustedes, hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Si no eres espiritual, eres carnal. Y si eres carnal, no eres espiritual. Entonces, ¿qué clase de creyente eres? Se las puse difícil, ¿verdad? ¿Qué clase de creyente eres? Ahora le pregunto al pastor, solamente ahí medite, pastor, ¿qué clase de creyentes habrá en esta iglesia? La mayoría, ¿qué será? ¿Espirituales o carnales, pastor? ¿Qué clase de creyentes pastorea usted? ¿Qué clase de creyentes tiene aquí en esta congregación? ¿Espirituales o carnales? Porque los pastores, escuche y aprenda, los pastores de alguna forma sí podemos saber quién es espiritual y quién es carnal. De alguna manera sí, porque el pastor conoce a sus ovejas. Y uno como pastor, por sus frutos, uno puede decir: este hombre verdaderamente es un hombre espiritual. Esta mujer verdaderamente es una mujer espiritual. Pero también podemos decir: este no es espiritual, este es un carnal. Ella es una carnal. Él o ella son creyentes carnales. En Mateo 7:20, si quiere rápidamente búsquelo rápido, porque solamente vamos de pasadita en ese texto. Mateo 7:20 dice: por sus frutos los conoceréis. O sea que el creyente se conoce por sus frutos, si es espiritual o si es carnal. Sería bueno, sería muy bueno, miren, y habría mucha humildad de su parte, que en algún momento usted se acercara con el pastor y que le dijera: pastor, dígame la verdad. Como creyente, ¿qué clase de creyente
soy. Sería bueno que un día se acercara en confianza con el pastor y le dijera, dígame la verdad, ¿estoy actuando como un creyente espiritual? ¿Me estoy comportando como un creyente espiritual o me estoy comportando como un creyente carnal? Según ese texto, el creyente entonces es conocido si es espiritual o carnal por sus frutos. Y el fruto es el testimonio de tu vida, tu testimonio. Y tu testimonio dice más que 1000 palabras. Es tu testimonio, tu credencial que te identifica si eres espiritual o carnal. Es tu testimonio, es tu estilo de vida, tu conducta, tus actitudes, tu comportamiento dentro del templo y fuera del templo. Es ahí donde se revela si eres espiritual o eres carnal. La manera de cómo vives, la manera de cómo te comportas, la manera de cómo tratas a tu esposo, la manera de cómo tratas a tu esposa, la manera de cómo tratas a tus hijos, a tus vecinos, compañeros de trabajo, amigos, hermanos. Es allí donde se revela qué clase de creyente eres, espiritual o carnal. Porque mire, en todas las iglesias, dentro de los templos, la mayoría de los creyentes en apariencia son espirituales, pero allá afuera son unos tremendos carnales. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y sabe cómo se le llama eso? Doble vida. Y una palabra fuerte que muchas veces no se la decimos a los miembros, porque a veces a lo mejor no aguantarían. Pero como yo vengo de visita y no me quedo aquí, así que no tengo problemas con ustedes. ¿Sabes cuál es la palabra? Hipócrita. Hipócrita. El que en apariencia es espiritual, pero allá afuera es un carnal, es un hipócrita. Y además es una palabra bíblica, porque el Señor Jesucristo a los fariseos, que eran carnales, espirituales en apariencia, les dijo hipócritas en su propia cara. Así que no se moleste conmigo. Aún la palabra hipócrita es una palabra bíblica. Pero yo sé que su pastor Víctor nunca se va a atrever a decírselo. Yo sé que nunca se va a atrever. ¿Por qué? Porque si usted es un carnal, ay, hermano de mi alma, quizá va a ser la última vez que tenga enfrente al pastor y usted se va a ir si es un carnal. Si él le llegara a decir hipócrita. Porque el creyente carnal así actúa. Entonces Dios en su palabra ha revelado algunas características. Escuche, porque voy a hablar cosas muy fuertes. Yo no sé si hasta aquí puedo continuar o me detengo. ¿Sigo? ¿Pero se va a aguantar? ¿Se va a aguantar? Ok. Dios en su palabra, ahorita se están riendo, espero que al ratito se sigan riendo. Ay, ay, ay. Deje que me tome el Espíritu Santo y empiece a hablar con autoridad, hasta se va a espantar. Va a ver que hasta me voy a desconvertir, cuando me tome el Espíritu Santo. Voy a rugir como león. Dios en su palabra ha revelado algunas características que ayudan a identificar los creyentes, si son espirituales o carnales. Por medio de la Biblia, por medio de ese libro que usted tiene ahí en sus manos, Dios ha revelado muchas características para saber, para identificar, para que usted sepa, conozca si es espiritual o es carnal. Claro que se le puede identificar al creyente cuando es espiritual o cuando es carnal. Ahora, es importante que nosotros como creyentes entendamos esta verdad, para que sepamos qué clase de creyentes somos en realidad. Yo no sé si usted tiene conciencia propia de su persona, de su vida espiritual. Por eso le preguntaba hace rato, ¿qué clase de creyente es usted? ¿Espiritual o carnal? Entonces, por medio de la palabra, vamos a mirar las características del creyente carnal. ¿Le gustaría saber?
¿Cuáles son las características del creyente carnal? A ver, levante su mano. Yo quiero cerciorarme que realmente le gustaría saber. Bueno, pues entonces aguántese, por favor. No se vaya a molestar conmigo. Acuérdese que estamos mirando por la palabra de Dios. Si yo se lo digo con la palabra de Dios, tómelo en serio. Si yo se lo compruebo con la Biblia, tómelo en serio. Y aunque su carne se moleste, porque quizá le voy a pegar ciertas estocadas con la palabra, aguántese. No importa que su carne esté reventando. Ay, ese pastor está hablando duro. Aguántese. Si es con la palabra, recíbala. Lo que no le compruebe con la Biblia, deséchelo. Pero todo aquello que yo se lo compruebe con la palabra, recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a mirar dentro del contexto de la Sagrada Escritura para ver claramente algunas características de los creyentes que están aquí detalladas y que son creyentes carnales. Versículo 1, Pablo les está diciendo, hermanos, ahí en Corintios 3.1, vamos a regresar al texto donde estoy predicando. Primera de Corintios 3.1, Pablo les está diciendo, hermanos. Y qué fuerte les está diciendo Pablo, ¿eh? Qué fuerte, en su propia cara se los estaba diciendo. Voy a parafrasear. Hermanos, ustedes no son espirituales, son carnales, son como niños en Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora escuche y aprenda, porque vamos a entrar un poquito más a fondo. La palabra carnales, ¿sí está la palabra carnales ahí? Primera de Corintios 3.1. La palabra carnales significa vivir influenciado, dominado por los deseos y las pasiones de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Eso es el significado de la palabra carnal o carnales. Aquel creyente que vive influenciado, dominado por sus deseos pecaminosos, por sus pasiones pecaminosas que obran en su vida en la naturaleza pecaminosa. Un creyente carnal es aquel creyente que conoce la Biblia, puede tener conocimiento de Dios, pero voluntariamente se aferra a vivir en los deseos de su carne, no queriendo rendir su voluntad al Espíritu. Ese es el mayor problema que tiene el creyente carnal. Es testarudo, es renuente, voluntariamente no quiere someterse a la palabra. Sabe que tiene que obedecer a la palabra, sabe que tiene que rendir su voluntad a la palabra, pero no quiere. Por ejemplo, el creyente sabe que tiene que orar, pero no le gusta orar. El creyente sabe que tiene que ayunar. Aún Jesucristo ayunó. Aún los fariseos en su hipocresía ayunaban 2 veces a la semana. Fíjese, 2 veces a la semana de manera continua y permanente ayunaban los fariseos. Y eran hipócritas, pero ayunaban 2 veces a la semana. Pero el creyente de ahora no quiere ayunar. Sabe que tiene que hacerlo, pero voluntariamente no quiere. Sabe que tiene que congregarse, pero no lo hace. Sabe que tiene que salir a predicar, a compartir el evangelio, a evangelizar, pero no lo hace. Sabe que tiene que honrar a Dios en muchas áreas de su vida, pero no lo hace. Ese es el problema del creyente carnal, que no ha rendido su voluntad a Dios. Resiste en su voluntad. Un creyente carnal prefiere vivir según sus propios deseos, pensamientos, sentimientos y emociones, en lugar de vivir rendido y sometido a la voluntad de Dios. Vive de acuerdo a lo que humanamente él quiere, le parece, le gusta. Pone primero su voluntad que la voluntad de Dios. ¿Todavía está contento? Pone primero su voluntad que la voluntad de Dios. La primera característica del creyente carnal es que no entiende las palabras del Espíritu. Y eso es serio. El creyente carnal no entiende las palabras del Espíritu. Por eso Pablo dice, hermanos, no pude
¿Qué cosa? No pude hablaros como a espirituales. O sea, el creyente carnal no entiende las palabras del Espíritu. Aunque les pongas miles de ejemplos, aunque se las ilustres de mil maneras, no entiende las palabras del Espíritu. Por eso Pablo le dijo, hermano, yo no puedo hablarles como espirituales. ¿Por qué? Porque el creyente carnal entonces no logra discernir el lenguaje del Espíritu. Como tiene una mentalidad dominada por su naturaleza pecaminosa, no logra discernir la verdad espiritual de la palabra. Por eso muchos creyentes leen la Biblia y no la entienden. Quieren leer la Biblia y terminan dormidos. Terminan aburridos, fastidiados, bosteciando, y ya nada más agarran la Biblia como un pretexto, hermanos, para dormir. No puedo dormir, voy a leer la Biblia. Porque saben que se duermen. Porque son creyentes carnales. No pueden entender palabras espirituales. Mire que yo tengo un problema grave con eso. Yo llego a iglesias donde no puedo tocar temas profundos espiritualmente, porque sé que no van a tener discernimiento. Porque sé que les puedo hacer un mal en lugar de un bien. Porque cuando tú quieres hablarle algo espiritual, algo profundo de la palabra, muy espiritual de la palabra, hermanos, a un creyente carnal, te va a tomar a loco. No, ese pastor está mal. No, ese pastor está equivocado. No lo va a entender. No lo va a discernir. Porque se cumple la palabra. Hermanos, yo no les puedo hablar como espirituales. ¿Por qué? Porque el creyente carnal no logra discernir realidades espirituales de la palabra de Dios. Por ello, muchos creyentes se oponen, rechazan, menosprecian, tienen en poco realidades muy espirituales, como la oración. La oración es algo muy espiritual. Y más cuando hablas en lenguas. Más cuando oras en lenguas, que se llama la oración en espíritu. Eso es muy espiritual. Hermanos, la oración en el espíritu es algo muy espiritual. Pero como el creyente es carnal, el creyente va a decir, no, el pastor o en esa iglesia son muy exagerados. Oración para todo. Pues, ¿y qué es la oración? ¿No es hablar con Dios? ¿Y cómo es Dios? Es espíritu. Es espíritu. Y cuando tú estás orando, estás practicando una realidad muy espiritual, porque estás hablando con el Dios que no se puede ver, porque es espíritu. Es una realidad espiritual. Otra, la adoración. La adoración tiene que ser también algo muy espiritual, porque la Biblia dice que los que adoran a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, realidades muy espirituales como la oración, el ayuno, la Santa Cena. La Santa Cena. Yo no sé, yo no lo superviso aquí, yo vengo de visita, yo no sé cuántas veces en el año, o en el mes practican la Santa en este lugar, la Santa Cena. No lo sé, no me lo digan, pero solamente le pregunto a ustedes y al pastor. Pero la práctica de la Santa Cena es algo muy espiritual, porque está de por medio de la sangre y el cuerpo de Cristo, el compromiso del nuevo pacto. Y para mí como pastor es muy espiritual la Santa Cena. Pero el creyente carnal rechaza la Santa Cena. El creyente carnal prefiere mentir e inventar que se enfermó y no ir al culto ese día que se va a celebrar la Santa Cena. La menosprecia. No logra discernir. Mire que para mí la Santa Cena, hermanos, es tan espiritual y tan importante en la vida de un cristiano, que tomar continuamente la Santa Cena lo puede librar hasta de una muerte física. Lo puede librar de la muerte física. Y yo soy el testimonio más grande de eso. Porque cuando yo me estaba muriendo a las 3 de la mañana por el COVID, hermanos, con la respiración y conectado al oxígeno, yo no aguantaba, ya no aguantaba. A las 3 de la mañana le dije a mi esposa, tráeme un vaso con jugo de uva y tráeme una copa, y voy a tomar la Santa Cena aquí en mi cama. Y si me voy a morir, quiero morir en obediencia. Y mire,
Parece que fue una medicina que tomé. Cuando yo tomé la copa, el vino de la copa, el jugo de la uva, hermanos, al otro día yo empecé a recuperarme, a recibir las fuerzas, a recuperar la oxigenación y todo lo demás. Es algo muy espiritual. Pero el creyente carnal no entiende, no logra discernir esto, porque tiene una mente muy débil, pobre y cerrada a las realidades espirituales. Su espíritu, el espíritu del creyente carnal, está velado, está tapado. No hay luz del Espíritu Santo, no hay iluminación del Espíritu Santo para que logre entender las realidades espirituales de la palabra. Realidades que son muy poderosas en la vida cristiana. Insisto, la oración es algo poderoso en la vida cristiana. El ayuno es algo poderoso en la vida cristiana. La Santa Cena es algo poderoso en la vida cristiana, hermanos. Pero cuando el creyente es carnal, no logra entender espiritualmente eso. Por eso Pablo les decía: yo no puedo hablarles como espirituales, no me van a entender. Entonces el creyente carnal no entiende las palabras espirituales. Segunda característica: el creyente carnal es muy infantil. Y ahí está en el texto. Léalo de nuevo. Primera de Corintios 3:1. ¿Cómo dice? ¿Cómo los comparó Pablo a los creyentes carnales? Como a niños en Cristo, y no se está refiriendo a la inocencia. Porque un creyente carnal no es tan inocente. Es más inocente el pecador que no sabe nada de Dios. Es más inocente el pecador que no sabe nada de Dios, porque él anda en ignorancia. Pero un creyente carnal conoce la Biblia. Ya sabe. No es nuevo. No es un ignorante. Ya conoce la palabra. Pero se le compara como un niño, hermanos, por la carnalidad, por la inmadurez. Creyentes carnales como niños, la palabra les llama infantil, como niños en Cristo. Y la palabra niño significa un niño pequeño. Esa palabrita, como niños en Cristo, viene de la palabra griega nepios. De esa palabra griega se traduce esa palabra que tenemos ahí que dice niños, nepios. Y un nepio es un niño bebé pequeño que no camina, que tampoco habla, un bebé pequeño que apenas logra balbucear. A esa clase de niños el apóstol Pablo está comparando a los creyentes carnales, aquellos niños que dependen de otro, que no se puede valer por sí mismos. Bebés, hermanos, que necesitan ser cuidados, cambiados cuando se ensucian, cuando se hacen popó, que necesitan ser cuidados y atendidos, porque solos se mueren, porque no saben comer, no pueden alimentarse, no pueden limpiarse, no pueden asearse, no pueden valerse por sí mismos. A esa clase de niños el apóstol Pablo estaba comparando en lo espiritual a los creyentes carnales. ¿Escuchó? Y en verdad, hermanos, los creyentes carnales son tan inmaduros que no pueden vivir por sí solos en Cristo. No pueden vivir por sí solos en Cristo. No pueden andar en la vida del Espíritu por sí solos. No pueden valerse por sí mismos en la vida cristiana. Necesitan que otros los anden cuidando, agarrando, jalándolos para que se congreguen. Porque solitos no llegan. En un matrimonio, cuando uno de los dos es carnal, el más espiritual tiene que andar jalando al otro. Porque si no, no se congrega. Si deja de congregarse el hombre, si la mujer es carnal, ya la mujer tampoco se congrega. Y si se deja de congregar la mujer y el hombre es carnal, tampoco se congrega, hermano. Depende de uno y del otro para que caminen en el evangelio.
En cambio, el creyente maduro, solo o acompañado, sabe que tiene un compromiso con Dios y tiene que seguir adelante. Lo apoyen o no lo apoyen, lo sigan o no lo sigan. Él sabe que voluntariamente, personalmente, hizo un compromiso con el Señor Jesucristo. Y va a permanecer. Aleluya. En la vida cristiana entonces lo mismo. Los creyentes carnales, escuche, necesitan que otros los anden cuidando para que no pequen. Necesitan que los cuiden para que no pequen, como el niño pequeño que hay que cuidarlo cuando hace su popó, porque si no, se puede apestar solo y se puede podrir solo ese niño si no le cambian el pañal. Bueno, lo más suavecito que le puede pasar a un niño que traiga su pañal sucio y no lo cambien es que se va a rozar la colita. Se le va a rozar la colita. Y así hay muchos creyentes carnales, hermanos, que necesitan ser cuidados para que no pequen. Y si pecan, hay que ayudarlos a que se limpien, a que se santifiquen, porque solo no pueden. Si no hay nadie que los ayude, pueden terminar podridos y enfermos del alma. Y no se van a levantar. Por eso se les compara como a niños nepios, débiles, frágiles. Escuche y aprenda. Cualquier creyente que necesita de otro para caminar y permanecer en Cristo es un creyente carnal, como un niño en Cristo, inmaduro y débil en la fe. Levante su mano aquel que lo anden jalando para que venga a la iglesia. Levante su mano aquel que le anden rogando para que venga al culto. El creyente carnal así es. Lo tienen que, ahí en el norte dicen, le tienen que dar carrilla para que se congregue, porque si no, no se congrega. Ahora escuche esto, porque esto es serio. Es normal que los niños muchas veces tengan apariencia de adultos. Es normal y hasta gracioso cuando los niños toman prendas de papá y de mamá y se ponen encima la camisa de papá porque quieren tener la apariencia de grande. O la niña cuando se pone la blusa de mamá y le queda como una bata hasta los pies, si es pequeñita. Es normal y nos causa gracia, nos causa risa. Mis hijas, hermanos, cuando estaban más chicas se ponían mis sacos y mis corbatas y andaban con los mangas acá y los sacotes hasta por acá colgados cuando estaban chiquititas. Pero no es normal, en los niños es normal que ellos actúen como adultos. Es normal, pero que los adultos, que gente grande, con canas, con arrugas, viejos o viejas en el evangelio, gente adulta, actúen como niños, eso no es normal. Eso no es sano. Eso no es correcto. Que gente adulta actúe como niño no es correcto, hermanos, porque está hablando de inmadurez. No es correcto en la vida de un creyente. No es correcto en la vida de un hijo de Dios actuar infantilmente, caprichosamente. Esas son boberías de creyentes con mentes mediocres, llenos de maldad. La Biblia les llama creyentes carnales. ¿Se siguen riendo o ya no? Les dije que iba a llegar un momento cuando... No es normal. Esas son boberías, hermanos. Que tengamos una mente infantil, ya con años en el evangelio, viejos en el evangelio. Imagínense, yo me bauticé en el 1996, me bauticé. Échele cuentas al 2022 cuántos años tengo. Y que yo todavía anduviera con una mente infantil. Sería una vergüenza, ya no me corresponde, ya no me queda. Tener más de 20 años en el evangelio, póngale, tener más de 10 años en el evangelio y ser todavía infantil, tener una mente infantil, caprichosa, hermanos, inmadura. Es una vergüenza.
A eso se refiere cuando Pablo les dijo, son como niños en Cristo. Son caprichudos, con mentes débiles, con mentes que medio creen. De ahí viene la palabra mediocre. Medio cree, o sea, no tiene convicción, no cree de verdad. Se escucha fuerte la palabra mediocre, pero medio cree. Es una realidad, una triste y trágica realidad dentro de los creyentes. Porque los creyentes carnales medio creen, porque si creyeran de verdad todo lo que la Biblia dice, no cuestionarían. Lo practicarían, obedecerían. Yo soy de las personas que digo esto: si Dios dice que tengo que danzar de cabeza, yo lo hago. Así, punto y se acabó. Dios le dijo a Abraham: ve y lleva a tu hijo y entrégamelo, mátalo allá arriba del monte. Lo hizo. Eso es fe. Eso es obediencia. Por esta convicción que tengo, muchas veces nos dicen a nosotros extremistas, exagerados, fanáticos, legalistas. No, hermanos, es obediencia a la palabra. Es obediencia a la palabra. Entonces, ser adulto y actuar como un chiquillo es lo más ridículo que se puede ver en la vida, hermanos. Ser adulto y actuar como un chiquillo es lo más ridículo que se puede ver, tanto en la vida normal como en la vida espiritual. Ahora, ver a un niño en facha de adulto causa risa. Ver a un niño actuando como un adulto causa gracia. Pero ver a un adulto comportándose como un niño da coraje. Da coraje, mi hermano. Da coraje, se lo digo como pastor. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted es cristiano o cristiana, tome en serio la vida espiritual. Tome en serio la vida cristiana. Compórtese, por favor, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Mire, por el amor de Dios, compórtese como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios. ¿Seguimos o paramos? Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Tercera característica: el creyente carnal no tolera el alimento sólido. No tolera el alimento sólido. Como es un niño, quiere pura papilla, puras cosas suavecitas. Puro suavecito. Le encanta que le hablen suavecito porque es niño. Ay, no puedo comer. A mí que me lo den y en la boquita. Despacito, que no me duela. Y lo dice la Biblia, versículo 2 de ese mismo texto, 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda. Estamos ahí, 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Wow. Mire lo que dijo el apóstol Pablo: yo no les puedo dar alimento sólido. El alimento sólido es lo que come la gente espiritual. El alimento sólido, las viandas, hermanos, es el alimento del creyente espiritual. Pero el creyente carnal no es capaz de digerir el alimento sólido. Y como no tiene la capacidad de digerir el alimento sólido, porque tiene mente de chamaco, hermanos, se acostumbra a la leche espiritual. No tolera el alimento sólido porque es inmaduro, infantil, y lo único que tolera es la comida liviana, porque no es capaz de digerir en su espíritu el alimento sólido que viene de las realidades espirituales. Ahora, ¿qué es la leche? Porque se menciona la palabra leche. Para el creyente carnal que no es capaz de la vianda, la leche habla de lo básico del evangelio, las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Hay creyentes con mentes tan carnales que ni eso toleran. Fíjese, cuando todos los creyentes deberíamos saber por lo menos lo básico del evangelio: la Trinidad, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la diferencia que hay entre el infierno y el lago de fuego, las doctrinas
principiantes del Evangelio que están en Hebreos 6:1. La doctrina de perdón de pecados, de arrepentimiento, de obras muertas, de bautismos, de imposición de mano. Son las doctrinas básicas del Evangelio. Y por lo menos el creyente, aunque no sea muy espiritual, eso debería de dominar y entender. Pero hay creyentes que ni eso, mis hermanos. Entonces la leche habla de lo básico del Evangelio, pero tristemente el creyente carnal ni eso tolera. Menos va a tolerar los temas profundos de la palabra de Dios. El creyente carnal no tiene la capacidad de asimilarlos, porque en lugar de terminar edificado, va a terminar confundido. Y estoy hablando de temas muy espirituales, como la realidad del reino de Dios, las realidades espirituales de la eternidad, todo lo que está revelado en el libro de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Imagínense que hay creyentes tan carnales, pero tan carnales, que les da miedo leer el Apocalipsis. Se espantan del Apocalipsis. En cambio, el creyente espiritual, en lugar de mirar el anticristo, en lugar de mirar la bestia, en lugar de mirar las copas de la ira, el creyente espiritual ve la victoria de Cristo sobre el anticristo, ve la victoria de Cristo sobre la bestia, ve la victoria de Cristo sobre el falso profeta, ve la victoria de Cristo sobre todas las cosas que vendrán a la tierra, y se goza, porque al final, Apocalipsis 21, versículo 2, el creyente espiritual mira a la iglesia gloriosa en la eternidad como una ciudad, la Nueva Jerusalén, y se goza al entender esas verdades espirituales. Pero el creyente carnal le da miedo lo del Apocalipsis, se espanta, y como no logra discernir, mejor ni toca ese libro. Le pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído el Apocalipsis? No levante su mano. No quiero avergonzar a ninguno. Solamente usted respóndase, ¿cuántas veces se leyó todo el libro de Apocalipsis completito? A lo mejor no lo va a entender completo, pero se esmera en leer la palabra, por lo menos conocer la palabra. Hay que hacerlo. Aleluya. Cuarta característica. Santo Dios, ayúdame, Señor, que se mantengan contentos todavía. Cuarta característica: el creyente carnal es muy contencioso y problemático dentro de la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y usted lo puede leer. Versículo 3. Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros Santo, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Santo Dios. Mire, esta es otra característica del creyente carnal, y es la última característica que yo les quiero compartir de este mensaje. Ya casi falta un poquito para que termine. El creyente carnal es muy contencioso. Son los creyentes más contenciosos y problemáticos dentro de la iglesia. El creyente carnal es el causante que muchas veces los pastores anden con dolor de cabeza. Son los causantes que muchas veces el pastor ande estresado y hasta traiga colitis. Son los causantes de que se le suba o se le baje la presión. Son los causantes de que si no era diabético el pastor termine con diabetes. Son los causantes de causar tanto problema en la congregación, los creyentes carnales. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Y eso llévelo al matrimonio. Creyentes que son celosos son carnales. El marido cristiano que cela a la mujer es un carnal, lo dice la palabra. La mujer que cela al marido es una carnal, un creyente carnal, lo dice la palabra. Carnales, contiendas, disensiones. ¿A poco no son carnales? Le dice el apóstol Pablo. Andan como hombres, en otras palabras, andan como no cristianos.
Wow, qué tremendo el creyente carnal, ¿eh? Anda rayando entre la vida mundana, el carnal, entre la vida pagana. El creyente carnal puede ser más mundano, más pagano que cristiano. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, celos. ¿Qué son los celos? Que es una obra de la carne. De hecho está en Gálatas. Celos, iras, contiendas, disensiones, ahí lo confirma. Entonces el creyente carnal es celoso. Y voy a hablar del celo dentro de la iglesia. Y no me estoy refiriendo del celo santo. Me estoy refiriendo de ser celoso carnalmente. ¿Cómo? Cuando el creyente carnal quiere ser único en la iglesia. Cuando el creyente carnal se siente indispensable en la iglesia y cree que si ese día él no canta, el culto no estuvo bueno. Ese día no predica él, el culto no estuvo bueno. Si ese día no participa él en el programa del templo, no estuvo bonito el culto. El creyente carnal piensa que si él se va de la congregación, la iglesia se va a destruir. La iglesia va a tronar. El creyente carnal es celoso. Y la palabra celoso, yo cotejaba en una Biblia textual interlineal, la palabra celoso literalmente significa ardor. Ardor. Sí, que te arde. Los celos entonces es cuando el creyente carnal siente ardor cuando ve a su hermano en Cristo que Dios lo está usando, que Dios lo está bendiciendo, que Dios lo está respaldando, que Dios lo está levantando, que Dios lo está prosperando. Como es carnal, se enoja. No soporta el creyente carnal en una congregación, no soporta ver que otros prediquen mejor que él. No soporta ver que otros toquen mejor que él. No soporta ver que otros canten mejor que él. No soporta ver que otros hagan las cosas mejor que él. Y ese es un principio que yo se lo he enseñado a mis líderes en la iglesia. Hermanos, yo les he dicho esto. Todos somos importantes. Yo como pastor soy importante. Usted por lo que hace, el cargo, la función que tiene es importante. Pero en la iglesia ninguno es indispensable. Porque el único indispensable es el Espíritu Santo. Es el Señor Jesucristo. Yo no soy indispensable. Porque yo en cualquier momento me puedo morir. Y puede venir otro y probablemente puede hacer las cosas mejor que yo. Así que no se sientan indispensables. Se los pido en el amor de Cristo. Los que trabajan con el pastor, los líderes, colaboradores que cantan, predican, los que los apoyan, nunca se sientan indispensables. Porque el día que se sientan indispensables van a fracasar. Dejarán de ser espirituales y se convertirán en personas carnales. En el momento en que tú empieces a sentirte indispensable, te va a dar celos ver que otro Dios lo vaya respaldando, ver que otro Dios lo vaya usando, lo vaya bendiciendo, lo vaya prosperando. Entonces los celos es el ardor que uno siente, hermanos, cuando otro le está yendo bien. Creyente carnal. También el creyente carnal es contencioso. Ahí lo dice en versículo 3. Es contencioso, contienda. Y la palabra contencioso significa ser pleitista. Y el creyente carnal echa pleito por todo, mi hermano. Se haga o no se haga. Echa pleito hasta por el color de las cortinas. No le gustó. ¿Y por qué esa cortina? Ni vino a ponerla y está echando pleito. Gloria a Dios. Echa pleito cómo están construyendo, cómo quedó la columna, cómo quedó lo demás. Ni viene a apoyar y está peleando. Ni está apoyando quizá con dinero y es el primero que está echando pleito. Contencioso, pleitista por todo, echa pleito, peleonera, pelea hasta por lo que no entiende. Pelea hasta por lo que no sabe. Ese es el creyente carnal. La última que menciona la Biblia ahí, aparte de disensión, de contienda, disensiones. La palabra disensiones significa ser divisionista. El creyente carnal es muy divisionista.
Y escuche, para ser un divisionista, ¿sabe qué se necesita? Para ser un divisionista se necesitan dos cosas. Para ser un creyente carnal divisionista, para ser un creyente carnal disensivo o practicar disensión, dos cosas se necesitan: ser metiche y chismoso. Con esas dos cosas, que seas metiche y chismoso, ya estás practicando disensión. Porque eso es la disensión: meterte donde no te llaman, decir lo que no debes de decir, contarle a otro lo que no debes de contar. Eso es ser un creyente carnal, hermanos. Un creyente carnal. Así son los creyentes carnales, chismosos y metiches, y van sembrando disensión, división, y son capaces hasta destruir un matrimonio, hasta dividir una familia. ¡Qué tremendo! Estas son algunas características de los creyentes inmaduros, infantiles, a los cuales la Biblia les llama creyentes carnales. Y les sigo preguntando, ¿qué clase de creyente es usted? El creyente carnal es muy débil en su conciencia, con poco se condena, con poquita cosa se condena el creyente carnal. Muy frágil en su sentimiento, con poco se lastima. Con pocos, el pastor a lo mejor está hablando de otra persona y ya lo tomó él de manera personal y piensa que lo que el pastor está diciendo se lo está diciendo a él, y ya. Con eso es suficiente para que deje de congregarse. Muy frágil, con poco se lastima. Ahora, lo peligroso de ser un creyente carnal, hay un peligro para los creyentes carnales, ¿eh? Hay algunas cosas que no puede hacer el creyente carnal en su vida cristiana. Romanos 8:7. Romanos 8:7. ¿Qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. Ese es el peligro del creyente carnal. O sea que el creyente carnal tiene un serio peligro delante de Dios, ¿eh? Tiene un serio peligro porque no se sujeta a la palabra de Dios. No hace caso. Y no puede. Porque para que tú te sujetes a la palabra de Dios tienes que ser un creyente espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el creyente carnal no puede sujetarse a la palabra de Dios. Por eso hay situaciones donde al creyente se le dice: mira, hermano, no tienes que hacer esto, y el creyente lo hace. Mira que no te debes de vestir de esa manera, y le vale. Mira que no debes de hablar de esa manera, y le vale. Es carnal. No puede sujetarse. No puede. Otro peligro, Romanos 8:8. Romanos 8:8, ¿qué dice? Los que viven según la carne no pueden agradar. Santo Dios. No pueden agradar a Dios. No pueden. Y si no puedes agradar a Dios, estás en serios problemas entonces. Porque no te va a llegar la bendición de Dios. Dios no te va a bendecir. No vas a prosperar. No la vas a hacer. Porque si no está la gracia de Dios en tu vida, no está su favor. Eso es lo peligroso de ser carnal. Por eso, hermano, el último consejo es: deje lo que era de niño. Por favor, deje lo que es de niño. Pablo dijo en 1 Corintios 3:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, maduré. Ahora soy un creyente maduro. ¿Qué necesitamos nosotros en las iglesias? Creyentes maduros.
Y los que sean carnales, pues más les vale que se vayan convirtiendo en creyentes espirituales. Gloria a Dios. Póngase en pie en esta hora de la tarde.